Te vamos por favor con el equipo de René Pazmiño, José Polit y Marjorie Naranjo. Ingeniero, buenos días con todos. Díaz, ¿qué Entonces tal? procedemos a presentar, en este caso, nuestro trabajo. Ya. Muy buenos días con Adelante. todos. Entonces vamos a abrir, a presentar lo que es un sistema de supervisión y detección de fallas en el proceso de molienda de cemento. Bueno, igualmente vamos a tratar de ir un poquito más rápido obviamente esto ya se ha ido describiendo. Obviamente el proceso de molienda se trata de un proceso en donde el kicker es conducido por unos molinos de bolas por separadores para obtener una finura más fina, en este caso de lo que es el cemento, una superficie más específica. Bueno, la importancia obviamente de la problemática es que al momento que se analiza lo que son estas variables, se pretende más bien lo que es optimizar lo que es la eficiencia energética. Obviamente que exista menos consumos energéticos y haya mayor producción del sistema. Entonces, por eso es la necesidad de este FDD, este sistema de detección de fallas. Obviamente aquí hay un pequeño diagrama basado en lo que es la norma ISA, en donde se describe cada uno de los componentes, componentes de instrumentación que existen en cada etapa. En este caso podemos observar de que existen lo que son los motores, en este caso lo que son los sensores de presión, sensores de temperatura, en cada una de las etapas, en lo que son los molinos, en lo que es el elevador, el separador, en lo que son los filtros y lo que es la obtención del producto final. Obviamente, la base de datos al principio se opera, se procura más bien leer con cada uno de los valores, obviamente, de las columnas que suministra lo que es la base de datos, y obviamente servirá para lo que es el análisis en este caso estadístico de este proceso. El preprocesamiento de la base de datos, esto es basado obviamente en lo que es estadística univariada. Esta estadística univariada, bueno, se utiliza para lo que es la remolición de datos atípicos, en este caso, sino obviamente se utiliza el valor de C, alfa medios, en este caso valor de 3, para obviamente eliminar el mayor número, en este caso posible, de datos atípicos. Entonces, obviamente utilizando este pequeño algoritmo, se filtra y obviamente se remueve estos datos atípicos que pueden ser producidos en este caso de tiempos muertos o fallas de operación de operarios. Entonces, bueno, aquí está obviamente descrito esta parte de lo que son los límites para realizar lo que se podría llamar como filtrado o eliminación de datos que no se van a utilizar. Entonces, primero para identificación de los datos operativos, igualmente se hace un análisis de estadística univariada. ¿Por qué razón mismo utilizar el bajo flujo de alimentación? Obviamente, cuando hay un bajo flujo de alimentación, no tiende a tener lo que es, obviamente, como los demás sistemas tienden a funcionar de manera obviamente óptima, tiende a haber se podría decir como una pérdida energética. Entonces, en este caso, obviamente se identifica un límite inferior en el caso del flujo de alimentación. Se utiliza igualmente lo que es el análisis univariado y se identifica este límite que en este caso nos queda lo que es de 60.04 toneladas por hora. De igual manera se utiliza para la estadística univariada para identificar lo que son límites inferior y lo que es superior, en este caso igualmente utilizando lo que es los valores de alfa, obviamente para identificar en qué punto puede haber lo que son fallas. Entonces, en este caso aparece 129 y 45. En este caso, igualmente de lo que es la falla puzzolana, de igual forma, se elimina todo lo que son los datos atípicos y con estadística univariada, implementando esta parte del código de MATLAB, se obtiene lo que son los límites superior e inferior. Igualmente podemos ver abajo lo que es el gráfico, en donde está el límite superior y el límite inferior de lo que es el flujo másico de puzzolana, que realmente es un compuesto que son rocas volcánicas que sirven como aditivo para el proceso de la molienda. Para identificación de datos operativos, en este caso lo que es la operación de control atípica, se puede considerar como fallas, en este caso erróneas, en el caso del operador, de que haya marcado mal o haya ingresado. En este caso, según el diagrama, son en total 4 variables de control, como justamente en el esquema nos describe las 4 variables.
pero en este caso la base de datos no nos da lo que es, por ejemplo, velocidad G24. Entonces, utilizamos lo que es la variable, lo que es flujo de alimentación, velocidad del ventilador G39 y velocidad del separador G35. De ahí se utiliza lo que es este análisis de T cuadrado, el G-Hotelling. Se calcula lo que es la matriz de covarianza en base al número de datos y con eso se hace, obviamente, se calcula lo que son los valores singulares y se calcula lo que es el estadístico T cuadrado de Hotelling. En base aquí, bueno, aquí he realizado lo que son, hemos realizado lo que es el análisis de un límite superior y un límite inferior. En este caso, el inferior no debería ir porque se entiende como es una operación de producto punto, no hay valores negativos. Entonces, obviamente, solo se utilizaría el límite superior. Entonces, se puede darse cuenta en donde como agrupamos lo que son las tres variables, se calcula este límite superior y podemos observar en el gráfico que este límite superior nos da más o menos como 12.36, en donde hay puntos en donde se podría considerar donde hay fallas de control, en donde un operador pudo haber marcado mal lo que es una operación, ingresado mala velocidad, o bueno, puede considerarse de esa forma. En este caso, por ejemplo, para operaciones anormales, existen muchas formas que, o sea, existen muchas situaciones que pueden generar fallas. En este caso puede ser alta temperatura, emisión de gases, vibraciones en algunas etapas. Obviamente se podría considerar también esas variables, pero nosotros hemos considerado en este caso análisis de 11 variables, en este caso relacionadas con las corrientes de los motores de cada una de las etapas. Hemos tomado en cuenta lo que es, primeramente, lo que es la gestión de lo que es el llenado de lo que son las cámaras y las corrientes de todo lo que son los elementos de, en este caso, elementos de potencia de motor. Entonces, con eso se ha generado lo que es una matriz de, en este caso, de tamaño 11 y se ha utilizado, obviamente, el análisis de PCA, análisis de componente principal, para poder unificar todas las variables en tan solo una. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, dos representaciones, el PCA y el PCA combinado con T cuadrado. En este caso se utiliza PCA con T cuadrado es para poder, se lo podría decir, mejorar la apreciación de del PCA. Se puede darse cuenta aquí, bueno, espero que puedan ver los límites, en este caso lo que es el límite inferior, límite superior del PCA, y obviamente un poquito más, obviamente más eficiente, el PCA con T cuadrado. Obviamente aquí están los límites que obviamente se calculan mediante los análisis de las matrices de covarianza que existen en el PCA. Entonces, también se implementó lo que es un sistema de predicción de fallas. En este caso, se utilizó lo que es clasificadores en base de Machine Learning. Utilizamos, obviamente, existen bastantes clasificadores, en este caso redes neuronales, árboles de decisión. Entonces, nos fuimos en este caso de un clasificador en Naive Bayes, basado en la teoría probabilística de Bayes. En este caso se basa en datos históricos que uno tiene. Tú tienes datos históricos y en base tú generas lo que son probabilidades y en base a hipótesis tú puedes saber cómo se va a poder comportar. Entonces, este clasificador de Naive Bayes se basa mediante un algoritmo tomando en cuenta lo que son reglas de decisión y selección de la hipótesis más probable. Entonces, aquí podemos ver lo que es la operación, que es casi el algoritmo de Bayes y se encarga de lo que es la clasificación de falla. Entonces, obviamente, primero se necesitaba sacar lo que es la clasificación. La clasificación en esto se hace con el PCA. Yo genero se genera lo que es una base de datos. En este caso, si es que supera los límites, en este caso inferior, del PCA, supera el límite inferior, superior y inferior. Si es que supera el límite superior, se genera lo que es un 1, que dice que existe falla. Si generas un límite inferior, sería el 0, que diría que no existe falla. Entonces, en base a eso se genera lo que es una base de datos con los valores de target, los valores de, en este caso, de entradas, que serían los valores de PCA, y se generaría lo que son las características de 1 y 0, si es que existe o no existe falla. Como esa ya contiene la información de las 12 variables, se realiza esto, se utiliza, por ejemplo, un comando que se llama feed c en NetBayes, se pone lo que es de la base de datos que existe, se realiza lo que es el 70% datos de entrenamiento y el 30% datos de test para poder comprobar mismo cómo funciona. Entonces, se genera lo que es una matriz de confusión y se calcula que un parámetro que se llama score F1. Este factor score F1 nos permite evaluar lo que es un clasificador. O sea, si es que obviamente en base a la matriz de confusión se evalúa lo que es
cuántos, obviamente aquí puse lo que es precisión por valor real y precisión por los valores mismos que genera en la matriz de confusión. En este caso se puede dar cuenta que este valor de F1 es por F1 nos da de 0,74. Es más óptimo cuando llega al 1, entonces sería 74% de precisión en este caso de la clasificación. Bueno, en la parte de gestión de energía, igualmente se suma lo que son las potencias, en este caso del elevador, las potencias que suministra las bases de datos, potencia elevador de G31, potencia del separador G35 y potencia del motor G39. Obviamente esto se divide para 100 para obtener los valores óptimos de kilovatios hora y obviamente podemos darnos cuenta qué resultado nos da en este caso la gestión energética. Después la interfaz, en la interfaz de la View, bueno, igualmente pues, sería bueno esto verlo en tiempo real para que podamos entender esto. En este caso en tiempo real, bueno, aquí le voy a correr. Igualmente aquí al inicio me pide, bueno, se genera lo que es un archivo de TXT. En este caso es para todos los datos que genera lo que es gestión, es un reporte de consumo. Obviamente suma las potencias y genera lo que es esta pequeña base de datos. Entonces podemos darnos cuenta aquí, tenemos lo que es el Hotelling T cuadrado, que habíamos dicho que en base a las 3 variables de alimentación y lo que es el G39 y G35. También lo que se tiene acá, lo que es el PSA T cuadrado, que nos describe lo que son las fallas. Y aquí se tiene lo que es la gestión energética. Entonces, obviamente, esto nos está generando un pequeño reporte de aquí. Bueno, aquí se le abre, porque es el reporte de... Perdón un ratito. De consumo. Entonces lo que da es, por ejemplo, lo que es la marca de tiempo y lo que es la potencia, bueno, en este caso lo que son los kilovatios hora. Y bueno, esta es la parte, igualmente podemos observar que hay la inserción de lo que es un handling alarm, en este caso donde se colocan lo que son los límites. Podemos ver también lo que es la parte de alarms en el caso de lo que es el llenado de las cámaras. Y obviamente aquí, bueno, muchos me preguntan, pero ¿por qué se marcan 2 veces? Entonces, realmente, por ejemplo, lo que es el flujo de recirculación tiende a comportarse de una manera abrupta, se lo podría decir, en donde obviamente marca positivo y negativo de ese sistema. Entonces, Le hago una consulta. sí. Disculpe, está muy clara su presentación y la verdad muy interesante. Nada más en el upcoming Fold, con el enfoque que usó, ¿cuántas muestras o en tiempo ya si tiene el dato se anticipa a una posible falla? Y ya en este caso, por ejemplo, bueno, en la parte de lo que es de entrenamiento, yo hice, bueno, se hizo lo que es 70%. 70% de los datos que son para training. Entonces, realmente son como 16,000 datos, 16,350. Entonces, el 70% se crea una matriz input train de PCA. No era esa la pregunta. Ah, ya, perdón. O sea, le digo, ya el algoritmo operando, porque o sea, sí Ah, me sí, quedó claro cómo bueno, no, separó. no se le implementó aquí en la view el algoritmo, bueno, el algoritmo de predecir fallas. Solo está enfocado a lo que es el clasificador nomás, o sea, solo mostrado en MATLAB. Ah, ok, bueno, o sea, Si no hubiera puedo. querido, pero no, Porque, no. porque sí, o sea, sí se entiende el enfoque y se ve muy interesante. Pero aquí una cosa que normalmente se hace es, por ejemplo, de alguna manera definir cuánto me puedo anticipar a la falla. O sea, puedo anticipar que 5 muestras, que serían 5 minutos, 10, 15, 200 muestras, y de esa manera generar la potencial recomendación que les decía, cuando tenemos esa oportunidad de alguna manera predecir la falla y podemos predecir con algún espacio de tiempo específico, eso puede prevenir cosas. Entonces, bueno, eso sería el siguiente paso. Más adelante veremos un poco de detalle de predicción. Pero la verdad, excelente trabajo, René y José y Marjorie. Muy buen trabajo. Sí, Se ve que... bueno, para terminar igualmente las conclusiones, podemos darnos cuenta aquí mismo cómo están los límites, bueno, en este caso del T cuadrado sería el límite superior y obviamente en el PSA
en donde igualmente nos describe para no estar trabajando con 11 variables, solamente con el análisis de componente principal. Y esto nos da lo que es el control atípico y lo que es la falla que existe en el sistema. Perfecto. Bueno, para terminar, podemos pasar con lo que son las conclusiones. Entonces, en este caso, por ejemplo, un FDD, un sistema de detección de fallas, un sistema que mediante técnicas de optimización estadística podemos detectar fallas en base a la medición de variables estrictamente relacionadas al proceso. El análisis estadístico PSA es una herramienta de análisis multivariable, o sea, que se analizan bastantes variables y obviamente conforme un componente, o pueden ser dos componentes, dependiendo de las necesidades de cada de cada obviamente diseñador, puede contener información de varias variables desde su correlación y varianza. Entonces, como pudimos ver que inclusive eso puede servir para lo que es entrenar un clasificador, puede ser el clasificador que uno desee, dependiendo mismo el manejo o puedas tú implementar. Bueno, hubiera deseado poderlo hacer en árboles de decisión, pero ya no hubo tiempo. Los límites univariados establecidos para detección de fallos, en este caso, se basa en probabilidades falsas. Por consiguiente, si se tiene más de 2000 datos, se desea lo que haya 54 sean fallas. Bueno, se debe a lo que es el análisis de lo que son los límites superior e inferior, y obviamente existe un valor de 3, o sea, se selecciona ese valor de 3, como lo analizamos antes, se utiliza más bien es para que haya menor número de fallas a partir de más de 20,000 datos. Obviamente también se pone lo que es el procesamiento de datos. Procesamiento de datos sirve para la imitación de datos atípicos. Obviamente hay tiempos en donde el operario simplemente se apagaba lo que es la máquina. Esta eliminación es obviamente necesaria porque te permite obtener un modelo más óptimo, en este caso tu modelo estadístico, o sea, mayor precisión en los modelos. La implementación de alarmas y GRAC de monitorización, variables de no son óptimas y eficientes para detección de fallos, ya que poseen distintas herramientas para la generación de algoritmos, los algoritmos generados en MATLAB. Por último, por ejemplo, esta parte del clasificador Navy Bayes, que como bien lo dije, que no solamente puede ser ese pequeño clasificador, sino se puede utilizar otros como redes neuronales, o utilizar, por ejemplo, árboles de decisión, dependiendo mismo las necesidades. Se basa, obviamente, en probabilidades de anteriores sucesos, o sea, de anteriores sucesos que hayan tenido, y siempre, por ejemplo, este clasificador va a evaluar lo que es la hipótesis más probable. Y ahí obviamente clasificaría en lo que es 0 o 1. O sea, si es que sucede la falla 1, si no hay falla es 0. Bueno, si sucede falla es 1 y si no sucede la falla es 0. Y en base a eso tú puedes entrenar, obviamente tomando en cuenta que siempre en una base de datos tú necesitas tener un valor óptimo en los valores que tú entrenas y los valores y el 30% que puede ser los valores de test para tú comprobar lo que es tu clasificador. Eso ha sido nuestra presentación. Muchas gracias, doctor. Gracias, René, José y Marjorie. Excelente trabajo. Muy buena presentación. Vamos a cerrar con el equipo de Raúl y Jonathan, por